Bueno, pero estábamos hablando de seguridad, de esta propuesta del presidente para eliminar las armas, la tenencia de armas. Hemos tenido en el día de ayer saqueos, la seguridad es uno de los temas centrales de preocupación para la ciudadanía. Incluso la polémica era, ¿lo trató suficiente el presidente en su cuenta pública o lo trató en forma insuficiente? ¿Faltaron anuncios? Bueno, de todo eso le vamos a preguntar acá al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias por la invitación. Bueno, siempre cuando hay una necesidad urgente de algo, lo que sea que se diga va a parecer poco. Pero analicemos cuáles fueron, digamos, los puntos que dijo el presidente el día de ayer y que están causando revuelo, que puedan también generar más, digamos, confianza. Partamos por el tema de las armas, de esta propuesta de eliminar la tenencia de armas. No dijo claramente cómo iba a ser, que iba a ser un proyecto, ustedes lo habían anunciado, ir eliminando la posesión de armas, pero el tema ha levantado una controversia gigantesca porque se dice, ¿por qué no le quitan las armas a los delincuentes y sí a las personas que las tienen debidamente inscritas y son legales? A ver, primero que todo porque tenemos que avanzar hacia vivir en un país con menos armas y no con más armas, y menos armas significa más seguridad. Y la verdad es que el plan Menos Armas, Más Seguridad contempla una serie de aristas, por supuesto que, y como muy bien lo dijo nuestro presidente, una de ellas es avanzar hacia el fin de la tenencia de las armas, pero también, y en paralelo, yo diría tal vez con la misma importancia o incluso con más fuerza, es cómo enfrentamos el fenómeno de las armas desde la perspectiva de lo ilegal. El ingreso de armas, el uso de armas hechizas, la transformación de muchas armas de fogueo que terminan siendo usadas para percutar algunos tiros, pero siguen siendo armas. Entonces el fenómeno en general no podemos abordarlo solo desde una sola arista, eso sería tremendamente irresponsable. El fenómeno de las armas en Chile se nutre de diferentes aristas, incluso una de ellas también es el tráfico de armas que termina desde las instituciones que monopolizan el uso de las armas, como son nuestras Fuerzas Armadas y las policías, y termina en manos de la ilegalidad. Entonces, yo creo que lo primero es entender que la complejidad de un fenómeno tan relevante y gravitante para la seguridad en este país, tenemos que entenderla y abordarla desde una multiplicidad de ángulos, y el presidente de la República ayer anunció una hoja de ruta para cambiar el escenario de las armas en Chile, que consta de hacernos cargo del fenómeno legal y sus implicancias, como también la del fenómeno ilegal y sus implicancias. Que era lo que decía, es una respuesta a lo que decía la alcaldesa Evelyn Matei, que se le están quitando a los ciudadanos, pero ¿por qué no se lo quitan a los narcos, a los, digamos, al crimen organizado? El crimen organizado entonces es a través de decomisos, de control de ingresos, A ver, mira, primero que todo yo creo que es del todo necesario también recalcar que para que avancemos en las políticas necesarias para que vivamos en un país más seguro, como también en las acciones operativas y ejecutivas para que logremos garantizar la seguridad como un derecho, tenemos que entender estos debates como una perspectiva de Estado. Este es un dolor de Estado, tenemos que salir del cálculo político pequeño que muchas veces quiere instalar caricaturas y titulares respecto a que se está haciendo esto, pero no quieren hacer nada con esto, porque yo creo que lo primero es llamar a que tengamos este debate, pero con un grado muy alto de responsabilidad, un sentido de urgencia, pero también pragmatismo. Entonces eso invita además a que es totalmente legítimo que parlamentarias y parlamentarios ingresen proyectos de ley, tengan propuestas, porque lo que dijo el presidente es que pidió apoyo a un Congreso ampliado, Cámara de Diputados y Senado, para llevar adelante, pero también reconoce en el mismo Congreso que esta es una discusión que tenemos que tener de cara a la ciudadanía. Entonces en ese contexto es que tenemos que avanzar. Porque ahí vamos a escuchar argumentos de lado y lado, y argumentos también que yo revisaba en los países donde cada vez han aumentado la tenencia de armas. Lamentablemente aumentan los homicidios, y aumentan los homicidios no solamente en estos delictuales callejeros, sino que aumentan femicidios, aumentan violencia intrafamiliar. Bueno, esos también hay múltiples argumentos para dar este debate, y las personas que sienten que el Estado no está presente en muchas zonas
también tienen un punto en querer protegerse y el Estado lamentablemente no está en todas partes. A ver, creo que aquí nos enfrentamos a una serie de argumentos totalmente válidos y que creo que es necesario acogerlo con la responsabilidad que esto merece, porque representan el momento país que estamos viviendo. Y por un lado, lo que hemos visto es que particularmente en los últimos 5 o 7 años ha aumentado de una forma bastante preocupante el fenómeno de los homicidios, pero también a la mano de eso la relación de los homicidios con el uso de armas y ajustes de cuentas. Pero también hay un elemento no menor y que tiene que ver con que las cifras que hablan de armas que fueron adquiridas de forma ilegal y que terminan en manos de la ilegalidad o que son decomisadas en crímenes particulares como los homicidios o las balaceras y violencia, muchas de ellas fueron inscritas legalmente. Entonces eso es parte del problema y por eso yo creo que tenemos que ser tremendamente enfáticos como gobierno en señalar que para enfrentar este fenómeno se requiere abordarlo desde las múltiples perspectivas. Pero tú tocas otro punto que me parece, además del todo razonable, perdón lo redundante, pero que tiene que ver con el derecho a vivir seguros y que las personas reclaman y demandan con justa razón no más policías en las calles o menos policías en las calles, no que existan más o menos armas. Lo que reclaman con justa razón es que el Estado se haga presente y que la presencia estatal cumpla con su obligación de protegerlos. Entonces, cuando una ciudadana o un ciudadano o cualquier persona que habita en este espacio nacional compartido dice, bueno, yo me tengo que armar para poder protegerme, parte de esa demanda tiene que ver con el cumplimiento de la responsabilidad de proteger que tiene el Estado sobre esa persona. El problema es que podemos estar todos de acuerdo en que lo que se necesita es más Estado, menos contracción del Estado para que el crimen organizado no avance, el narcotráfico no avance, pero lo que estamos argumentando como gobierno, lo que el presidente se ha comprometido en la cuenta pública, es que el camino para abordar ese país más seguro es un camino distinto al camino de los anuncios. Habían personas que estaban, que se sentían con justa y legítima razón con una desesperanza porque decían, no, pero ¿por qué no se habló más de seguridad o menos de seguridad? Bueno, muchos de esos argumentos es porque lo que querían eran titulares. Aquí nos iba a anunciar la guerra contra el narcotráfico, el fin a la fiesta de los delincuentes, porque como gobierno somos extremadamente responsables en que la forma en que comunicamos nuestras acciones de seguridad tienen que tener un componente territorial y local, y por eso hemos reforzado el trabajo preventivo con los municipios, la operatividad. Exactamente, la velocidad a la que se está avanzando en esta agenda es concordante con la velocidad a la que está avanzando también el crimen. A ver, yo te diría dos cosas. Primero, que esta agenda avanza mucho más rápido que cualquier titular. Avanza mucho más rápido que cualquier promesa de populismo penal, que el aumento de penas va a terminar con los problemas y que vamos a terminar con la fiesta. Y yo creo que eso es algo bastante consensuado en la ciudadanía y sin caer en evaluaciones políticas respecto a quién hizo qué y cómo lo hizo. Creo que hoy día, lamentablemente, las cifras de seguridad hablan por sí solas y nadie tiene que explicar el momento país que estamos viviendo. Ahora, si es suficiente o no, tenemos que reconocer que no solamente en Chile, sino que a nivel mundial y particularmente a nivel latinoamericano, el crimen organizado y la criminalidad en general ha demostrado moverse más rápido que los estados, más rápido que las políticas de gobierno. Por eso, si solo centramos nuestra política de seguridad en la persecución y el control y dejamos de lado la prevención, la verdad es que esta carrera nunca la vamos a ganar. La prevención y la inteligencia, porque con inteligencia se puede perseguir la ruta del dinero, la del dinero de la droga, de la madera, del tráfico de armas y preparar personas para inteligencia también es muy largo. Por eso que hay una cierta angustia, porque necesitamos las soluciones pronto. Mientras tanto se hace este camino largo, ¿qué hacemos ahora? A ver, en el qué hacemos ahora yo te podría hablar particularmente de algunos anuncios que dio el presidente de la República. Por ejemplo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se nos ha encomendado avanzar en la redistribución justa de las policías. ¿Qué significa eso? Que las policías estén donde más se les necesita, pero también que el Estado esté presente donde más se les necesita. Y esa redistribución apunta a que la protección de las personas tenga también un componente de justicia territorial. ¿Qué también nos ha pedido el presidente? Que avancemos en la reforma Carabineros, porque necesitamos mejores policías con mayores recursos, un incremento del 40%, como anunció el presidente, 1.800 millones para la Policía de Investigaciones para reforzar su trabajo, pero también los cambios necesarios en las instituciones para que las policías se adapten. Pero también el presidente hizo un énfasis, en la importancia que tiene un plan nacional contra el crimen organizado, en abordar de manera frontal, sin complejos, con mucha fuerza la criminalidad, pero sin dejar de lado la prevención, porque sin prevención nos vamos a meter
en un círculo vicioso que no va a terminar nunca. ¿Necesitamos leyes para eso? Por supuesto que necesitamos leyes, pero aquí yo quiero hacer un alto. Creo que no podemos radicar solamente el debate en lo que se logra o no en la legislación y en lo que se logra o no con el Congreso. Porque hay medidas operativas que como Poder Ejecutivo tenemos las facultades para ejecutar. Y eso es lo que estamos haciendo cuando juntamos a los municipios en cónclaves de la zona sur, de la centro norte, que tienen problemas muy distintos. Y, por ejemplo, cuando en la zona centro-sur nos dicen que tenemos un problema con los patrullajes municipales y con la cobertura, como gobierno los ayudamos en reforzar los patrullajes municipales. Cuando en la zona centro-norte nos juntamos con los alcaldes, alcaldesas, la Fiscalía, Carabineros y la PDI nos dicen, mira, uno de los problemas más graves acá es el aumento de los homicidios, articulamos reuniones con la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, firmamos un convenio para acelerar los procesos. Y cuando en la zona centro de la región metropolitana, en el centro de Santiago, el día de ayer ocurren saqueos, ¿qué fue lo que falló ahí? ¿Qué fue lo que no estaba? ¿Qué es lo que fue lo que no se previó? ¿Por qué volvimos a tener saqueos en pleno centro de Santiago? Bueno, volvimos a tener saqueos, como también hemos visto un repunte en mucha actividad criminal a lo largo del país, y este no es un fenómeno que nace en los últimos meses, claro, sino pero que esto está a 2 cuadras de La Moneda. Por supuesto, lo que pasa es que uno de los elementos más importantes es que la protección y la entrega de seguridad tiene que ser para todos por igual. Entonces, al final del día, esto se trata también de redistribución de los recursos. Entonces, con todo la importancia y relevancia que significa que existan delitos, saqueos cerca del Palacio de la Moneda o en el centro de la capital, bueno, eso no es más importante que lo que vive también una persona que vive en una población y en un territorio que ha sido acechado por la delincuencia por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, ahí uno dice, había más de 70 personas, no se logró detener. Creo que solamente hay un detenido, por lo tanto uno dice, si donde está el centro del país, a cuadras de La Moneda, solamente hay un detenido, ¿qué se puede esperar en otras zonas más periféricas? Quiero recalcar algo, particularmente desde la Subsecretaría de Interior, el ministro Monsalve, instruido por nuestra ministra del Interior, ha iniciado un trabajo muy intenso respecto a la zona contigua a lo que fue la Plaza Italia, a Las Tarrias y a diferentes barrios. Hemos trabajado con la alcaldesa de Santiago, con el alcalde de Estación Central, llegando hasta Meix, con un reforzamiento concreto, con la entrega de recursos necesarios, con una mesa de recuperación de espacios públicos que ha liderado nuestra ministra del Interior y que ha permitido sentar a la mesa de forma operativa a diferentes instituciones. Y déjame decirte algo, creo que hay algo además que tenemos que consensuar en este país, que el momento de los diagnósticos y los análisis se terminó. Y lo que nos ha pedido el presidente es que redoblemos las fuerzas para que toda nuestra capacidad profesional en las subsecretarías, dentro del Ministerio del Interior y en los gobiernos regionales esté disponible para operativizar respuestas, para que vayamos a buscar las soluciones, para que estemos presentes. Y creo que lo más importante como país es que tenemos que entender que el momento que estamos viviendo nos obliga a redoblar nuestro trabajo en seguridad, a reforzar la labor policial, pero también a entender que esto no lo vamos a enfrentar solos, sino que también es un esfuerzo tanto público como privado y que requiere una serie de acciones que estamos tomando hoy en día, y lamentablemente quienes querían más titulares y más populismo penal no lo iban a conseguir, porque el presidente se centró en respuestas operativas, concretas, con cifras y acciones medibles, que es lo que hoy espera la ciudadanía. Y en concreto, ¿qué fue lo que falló ayer? ¿Por qué se llegó a estos saqueos? A ver, yo creo que la situación que vive la zona centro de Santiago, como muchos sectores del país, es que las capacidades, tanto preventivas como de control, necesitan un reforzamiento. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Sabemos que los problemas de seguridad, y esto quiero ser muy claro, los problemas de seguridad y la inseguridad en este país no las vamos a solucionar solo con policías. No las vamos a solucionar solo si los municipios se hacen cargo, ni el gobierno en su conjunto. La necesidad de articulación inmediata, operativa, el día de hoy, nos obliga a poner a disposición todos los recursos, todas las voluntades sobre la mesa. ¿Qué falló o qué no falló? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es también herencia de una situación previa que ha ocurrido en el país por diferentes fenómenos, desde el estallido social, la pandemia, lo que ha generado eso en los recursos policiales, en las capacidades operativas. Entonces creo que hay que ser muy justo de no usar esto como una acusación política, ni de este gobierno, ni para el pasado, sino que entender que el desafío país y la magnitud de este dolor de Estado que tenemos nos obliga a que nos pongamos a trabajar, que dejemos los cálculos pequeños, esos análisis y balances muy políticos que salen o muchas veces injustos de las cuentas públicas. Creo que está bien, son legítimos, pero lo que hoy necesitamos es unirnos, trabajar en conjunto, porque es
el único camino. Subsecretario, usted lo mencionaba, la reforma Carabineros. Hace algunos días se dijo que se había desarmado la mesa que estaba trabajando en esta reforma Carabineros. Escuchaba que usted ayer explicaba que no era que se hubiera terminado la mesa, sino que cambia las personas porque había cambiado el gobierno, ya el ministro del Interior es otro, ya... pero la mesa continúa, es lo que tengo que entender. A ver, la reforma Carabineros no solamente continúa, sino que continúa con mucha fuerza. Los esfuerzos que nos ha pedido liderar la ministra de Interior y en conjunto con el subsecretario de Interior que estamos liderando, por supuesto que cuando hay cambio de equipo tenemos que cambiar los equipos internos, pero eso no significa que lo que está arreglado y reglamentado como instancias parte del proceso de reforma, el trabajo con Carabineros, con instituciones internacionales que son parte de esto, ha terminado. Al contrario, yo creo que si hay algo que dejó claro el presidente de la República es que nos pide a quienes estamos trabajando particularmente en el interior que tomemos la reforma, la empujemos con mucha más fuerza, que redoblemos nuestro trabajo con las policías, porque tener una policía que necesitamos hoy y también mañana es una prioridad absoluta en el diseño de la seguridad que necesitamos como país. Entonces creo que en la prensa de repente salen cosas, se filtra, se entrega información, pero aquí lo importante, más allá de los trascendidos, es que estamos avanzando con mucha fuerza y es un proceso que, dicho sea de paso, tampoco se hace de la noche a la mañana. ¿En qué línea va? Porque esto tiene muchas aristas. Puede ser que aumente el control civil, que aumente el entrenamiento de los policías, que aumente la cantidad de recursos que tienen para herramientas, para armas, para vehículos. ¿Por dónde van? A ver, la primera preocupación es que nuestras policías tienen que ser eficientes y eficaces en prevenir el delito. Más allá de que también hay prioridades respecto a transparencia, temas administrativos, formación, la primera preocupación de la ciudadanía hoy es la seguridad y las policías son nuestra articulación territorial. Dicho sea de paso, para muchas personas la única cara visible del Estado son las policías. Entonces este proceso de reforma tiene un sello de igualdad, de equidad, como lo dijo nuestro presidente de la República, para que las policías sean tanto garantes de los derechos humanos, que protejan a quienes se manifiestan con justa razón, pero que también tenga la fuerza, no solo de prevenir, sino que de ser una policía que cumpla la funcionalidad de proteger a las personas. Creo que, solamente quiero decir algo, que además para esto hemos hablado con el general director de Carabineros, esto fue parte del discurso del aniversario de Carabineros de Chile, y la policía está totalmente encima de este proceso de reforma y nosotros como gobierno estamos comprometidos a empujarlo y darle la celeridad que se requiere para que esto avance y siga avanzando. Subsecretario, pero ¿cómo conversa esto, por ejemplo, con el borrador de la nueva Constitución que establece que las policías no van a ser militarizadas, sino que van a ser policías prácticamente civiles? O sea, ¿cómo se avanza en una reforma Carabineros cuando hay una eventual constitución que va a terminar con la policía militarizada? Carabineros es policía militarizada. A ver, yo creo que la reforma conversa con la Constitución de la misma forma que el gobierno conversa con la Constitución, y es por medio del respeto de un proceso democrático, de un proceso extremadamente importante para el país, que le va a entregar a la ciudadanía alternativas. Y esas alternativas va a permitir que la ciudadanía decida si esa Constitución es la nueva Constitución que tendremos o no. Y las decisiones que se tomen ahí, lo que emerja de esa Constitución, van a ser las reglas bajo las cuales tenemos que trabajar. Pero si usted está trabajando en reformar Carabineros y la Constitución propone una policía que no es militarizada, ¿entonces todo el trabajo se pierde? No, al contrario. Creo que todo el trabajo que se ha hecho durante el gobierno pasado, que se está haciendo ahora, es un trabajo que es solo positivo, que solo enriquece a la institución policial. El presidente Boric lo dejó muy claro ayer, esto no es contra las policías, sino que es para las policías. Incluso ya se han hecho muchas reformas, muchos cambios dentro de la policía. Entonces también tenemos que entender que este no es como que se concluye el proceso de reforma y hay un proyecto, el proyecto se pasa y ahí se reforma la policía. No, estamos avanzando en cambios y mejoras en los protocolos, en cambios operativos concretos, en la formación es algo que ya se inició y ya tiene avance, hay convenios de trabajo. Entonces creo que es importante entender la reforma como un proceso y no como un hito particular que depende o pende de otras acciones. Pero por sobre todo, Matilde, creo que hay que ser muy respetuosos de la labor que está llevando adelante la Convención y con el mismo respeto enfrentar que van a ser alternativas que se le entregan a la ciudadanía y que la ciudadanía decida cuál es el camino, el rumbo, pero por sobre todo la hoja de ruta que va a definir estas reglas. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación.